Julio Cellini, abogado de Lucaba, analista político, director de Law Consultancy. Julio, siempre un placer hablar contigo, gente joven y bueno, Festiva, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, Pedro, contentísimo de estar acá. Muchas gracias por el saludo, por la felicitación y bueno, nada, aquí para conversar contigo, que siempre es un privilegio y un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, estamos en un momento de incertidumbre, mucha incertidumbre porque los Estados Unidos están esperando, no está escrito en ninguna parte de los acuerdos de Barbados, de que tenían que inhabilitar o habilitar a ningún político, eso no está ahí. Sin embargo, sí han habido algunos representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos que dicen que no están diciendo que van a echar para atrás, por lo menos en estos 6 meses, lo que se dio de garantías para que puedan todo lo que son las sanciones contra las petroleras. Chevron más bien abrieron todo esto. Venezuela está exportando ya 100,000 barriles más, esto lo publica Chevron, pero el tema está en que pueden liberar algunos presos políticos, algunos presos estadounidenses hasta el 30 de noviembre. Esa es una fecha clave que estamos esperando que va a ser Venezuela, que va a ser el gobierno, y ojalá que no echen para atrás estos mecanismos que abrieron de sanciones. Sí, yo creo, Pedro, que es bastante importante el hecho, y hay que siempre preservarlo, de que se haya firmado en Barbados el acuerdo entre la oposición y el gobierno, donde evidentemente el rol fundamental lo tiene Estados Unidos en términos pues de que lo que el gobierno espera a cambio de las concesiones que estarían abiertos a hacer es obviamente Estados Unidos, pues el que tiene la posibilidad de proveerle al gobierno eso que está esperando, que tiene que ver con la liberalización de las sanciones, que ya hubo una flexibilización importante, y Estados Unidos en el fondo tiene 2 temas centrales en los cuales, o 3 temas centrales en los cuales basa sus intereses. El primero de ellos, obviamente, lo que tiene que ver con la energía, con los recursos minerales de Venezuela, que para ellos en el contexto global, visto como está, obviamente resulta muy importante. Por otra parte, el tema de la liberación de los presos de nacionalidad norteamericana que están privados de libertad en Venezuela, y por otra parte, por supuesto, vienen promoviendo la necesidad de que en Venezuela se lleven a cabo unas elecciones libres, justas, competitivas, que pasa, por supuesto, por revisar el tema de los inhabilitados. Si bien es cierto, como tú lo mencionas, que no está taxativamente expresado en el acuerdo de Barbados el asunto de las habilitaciones, en términos de que no hay un compromiso puntual de que se va a habilitar a fulano o fulana de tal, lo que sí dice es que ese tema se debe revisar y que se debe crear un procedimiento para justamente que las personas que se encuentran en situación de inhabilitación puedan recurrir a esos procedimientos que tienen que pronto determinarse para que la situación de sus derechos políticos sea revisada. Entonces, es un tema que está allí. Yo no soy pro al hecho de poner deadlines, fechas como ultimátum, porque muchas veces eso lo que genera más bien es que se hagan barreras, que se hagan, que de alguna forma del lado venezolano, del lado del gobierno venezolano, hayan frenos a estas cosas, y no es lo que nos interesa. Yo estoy seguro que en este momento deben estarse produciendo conversaciones que nunca paran. A veces cuando nosotros no vemos en la opinión pública muchas cosas, no significa que no estén pasando. Y el acuerdo de Barbados, que nos sorprendió a todos, nos sorprendió porque fue una cuestión de bastidores, y menos mal, porque si no, no se hubiera dado. Porque si no, no se hubiera dado. Eso es un principio fundamental de la negociación, que las negociaciones se tienen que producir. A veces la gente dice que hay mucho oscurantismo, que hay opacidad en torno al proceso de negociación, pero es que todos los procesos de negociación siempre son así. Es la única forma de poder... Tú te imaginas los opinadores, eso está mal, eso está bien, porque bueno, las redes están para eso. En el caso de la negociación es mejor pedir perdón a que pedir permiso, ¿no? Sí, porque si tú te pones a consultar y a decir, no, entonces nunca llegarías a un acuerdo. Si todos opinan, si todos buscan influir, si todos buscan de alguna forma participar de eso, entonces ahí es cuando se generan los problemas. Ahora fíjate, Luis Vicente León, que hace un análisis importante en este momento de la situación, sobre todo con las inhabilitaciones políticas, específicamente con María Corina Machado, dice que bueno, que él no cree que ella va a ir al Tribunal Supremo de Justicia, porque si se presenta primero, ella no reconoce eso como un tribunal, y después quizás le dicen, aquí se termina
la cuestión, ya es algo definitivo. Por otra parte, algunos analistas piensan que el Tribunal Supremo la puede ya juzgar, y entonces ya hacer esto sería como, bueno, una reprimenda contra la oposición. Bueno, ella va a tener ahí un dilema estratégico entre acudir al Tribunal Supremo o pues el procedimiento que finalmente se concrete a los efectos de revisar el tema de los derechos políticos, la restitución de los derechos políticos de María Corina y otros. Ella va a entrar en un dilema estratégico entre si ir al Tribunal Supremo a hacerlo o no hacerlo y que después le digan que no se le habilitó. Exacto. Por el hecho de que no haya acudido. Pero ella sabe también que acudir al Tribunal Supremo, más que un tema de reconocimiento o no, es que ella sabe o seguramente estará pensando y estará seguramente convencida de que es muy poco probable que ella se habilite. Fíjate, pero te pregunto algo, si tú no recibes una boleta ni recibes nada, ¿cómo te vas a presentar? Hola, soy fulano, que vengo al Tribunal Supremo, que me atiende. Bueno, ella no tiene... Hay dos cosas, Pedro. La primera es el documento emanado por la Contraloría General de la República meses atrás, donde se habla de que María Corina Machado está inhabilitada por 15 años, una sanción administrativa. Sabemos que la inhabilitación política se produce es cuando, más bien como una pena accesoria, cuando hay una condena judicial, que no es el caso. O sea, está claro que hay un vicio en el tema de la inhabilitación de María Corina, hasta desde el punto de vista procedimental. Pero en la sentencia de la sala electoral después de la primaria, donde se anula la primaria, o que ellos dicen que la primaria queda en situación de suspensión mientras se entregaban unos recaudos, etcétera. En el dispositivo de la sentencia, una de las cosas que se le solicita a la comisión de primaria es las razones por las cuales se le permitió a ciudadanos inhabilitados participar, inscribirse en la elección primaria, y mencionan a María Corina, mencionan a Enrique Capriles, mencionan a Freddy Superado. ¿Qué quiere decir esto? Que el tribunal en esa última sentencia de la sala electoral, ya sí sale ahí hay un tema, pues, okay, entonces sí puede acudir. Claro, donde el tribunal ya se da se da por enterado, pues, de que da por hecho que esa inhabilitación es una realidad. Entonces, bueno, al final, Pedro, este es un país donde la política tiene que llevarse a cabo bajo los principios de la realpolitik, de la política real, aunque no sea más pragmática. Es decir, aquí más que pensar en la teoría y en el teoricismo y en el voluntarismo, hay que pensar en la realidad. Entonces, ¿dónde estamos parados en esta situación? Ella tendrá un dilema estratégico y tendrá que ver, ella con sus asesores, con sus consultores, qué va a hacer. Si acude al tribunal, si lo estima pertinente, o si más bien lo va a hacer por las vías de la negociación, que al final realmente sabemos cuál es la situación de los poderes públicos en Venezuela, que actúan pues sobre la base fundamentalmente de los intereses del Ejecutivo, por lo cual si no se llega a un acuerdo sobre ese tema y sobre cualquier otro en el marco del proceso de negociación, el tribunal no va a actuar por administración de justicia pura y dura, ¿no? Eso por una parte. Por la otra, Pedro, está bastante claro que para el gobierno habilitar a María Corina Machado es equivalente a firmar su carta de renuncia. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que el gobierno firme, que Maduro renuncie mañana? Cero posibilidades. Entonces, la posibilidad es la misma con respecto a la habilitación de María Corina. Luis Vicente León habla de 0% de posibilidades de que eso pase, lo ha dicho en varios espacios. Yo en otros he dicho que como soy creyente, creo en Dios, le doy un 1%. Pero bueno, y es dramático. Es generoso. Pero es dramático porque todos sabemos el vicio en torno a la inhabilitación de María Corina. Todos sabemos que es injusto, todos sabemos que hay errores procedimentales, errores de fondo, es decir, que no hay motivos por los cuales inhabilitar a María Corina Machado ni a ningún otro que no han cometido delitos, pero eso es una cosa y la otra es la realidad. Entonces, sobre la base de la realidad, hay que trazar líneas estratégicas de cara a la elección presidencial. Sí, bueno, lo triste sería que echaran para atrás toda esa apertura y sobre todo con las sanciones. Mira, ya Venezuela tiene crecimiento económico que estábamos en negativo de 0 a 1%. Y puede haber de los primeros 6 meses
un crecimiento de 4% para el año que viene, si siguen operando todas las petroleras y todas las petroleras secundarias que están en algunos campos en Venezuela, sería hasta de 10%. Y eso se podría traducir en mejores salarios. Mucha gente dice, eso se lo van a robar. No, hoy en día no tenemos la opacidad que teníamos antes, donde vimos todo lo que ocurrió con PDVSA. Esto sería pasar de un mercado negro a un mercado libre. Y yo creo en eso. Y creo que todo el mundo va a tener los ojos sobre esos fondos que van a entrar en Venezuela, ¿no? Sí, por supuesto. El año que viene se vislumbra positivo en términos pues, económicos, así lo vienen diciendo los expertos en el tema, como tú bien lo señalas, que además eres economista. No, yo soy ingeniero civil. Ingeniero civil, pero bueno. Con finanzas. Exacto, te has especializado. En finanzas, gracias. Lo que pasa es que hace poco me enviaste un flyer y creo que te presenté. Sí, me confundí, después fue por eso. No, tranquilo, sí. Me enviaste una invitación mañana. Culpa Bruna, yo la regaño mañana. Pero el punto es que ya vienen estimando que si se produce, si se materializa lo que está planteado a partir de esta flexibilización de sanciones, de la entrada en Venezuela de grandes petroleras pues extranjeras que vienen pues a desarrollar operaciones acá, eso va a ser muy positivo. Como también va a ser positivo el hecho de que es un año electoral. Y al ser un año electoral hay mucho dinero en la calle. Es decir, eso tiene por supuesto sus complicaciones porque hay una expansión del gasto público que obviamente termina siendo perjudicial, pero que en el momento produce una mejora en las condiciones pues, económicas y sociales de una parte de la población. Entonces, bueno, el año que viene debería ser bueno en ese sentido, por eso nos interesa que efectivamente haya un buen desenvolvimiento de los acuerdos de Barbados, que se traduzca entonces en una mayor flexibilización de sanciones. Eso es lo que queremos todos, es lo que aspiramos por el bien del país y que, por supuesto, todo esto derive también en una elección libre, democrática, que se produzca en el 2024. El acuerdo de Barbados establece que tiene que producirse en el segundo semestre del 2024. de 2024 y eso es algo que hay que cuidar, que hay que preservar. Correcto. Hay otro tema importantísimo que es Guyana. Hay una gran polémica que si hay que votar, que no hay que votar, que el referéndum, hay una polémica también hasta con el presidente de Guyana que parece que le tiene miedo a ese referéndum porque lo que sería una carta del país unido, porque es un tema que no debe ser político, es un tema que nos concierne a todos. Bueno, decir que bueno, ya es de nosotros, no es tan fácil. Nosotros necesitamos apoyar que Guyana es nuestra, digo yo. Mira, Pedro, eso es una realidad. Lo que ha faltado por parte del Estado venezolano, no solamente en los años del gobierno de Chávez y Maduro, donde obviamente la reclamación del Esequibo básicamente se abandonó, no hubo responsabilidad en el sentido de ejecutar, hacer actos de afirmación de soberanía en el territorio Esequibo, no hubo interés por generar aliados a nivel geopolítico en torno al tema y la verdad es que hoy estamos sin aliados. Guyana aprovechó todo ese tiempo para ganar fuerza, espacio, aliados y para adelantar también una estrategia común del gobierno y de la oposición en Guyana, de toda la sociedad guyana en torno a eso. Entonces eso fue lo que nos faltó a nosotros. Ahora se plantea un referéndum que podemos hablar sobre la utilidad o no, pero lo que sí está claro es que al final el referéndum es refrendar popularmente una reclamación legítima del Estado venezolano. ¿Hace falta el referéndum para que el Estado ejecute acciones? No hace falta. Es una acción pero tampoco hace mal. Es decir, el hecho de que sea el referéndum no surte un efecto negativo a la causa. Hoy María Corina Machado pedía la suspensión del referéndum, lo cual me impresionó porque la plataforma unitaria había solicitado, o había más bien emitió un comunicado, me parece que la semana pasada. Que daba libertad a la gente. Sí, dejaba libre albedrío, cosa que me pareció muy positiva, pero entonces ahora María Corina Machado plantea que debe suspenderse el referéndum, dice algo que sí me parece lógico, que es que debe convocarse una verdadera comisión de expertos de todas las mejores universidades del país, los expertos pues en el tema, abogados internacionales. Así es, que los hay. Y bueno, yo creo que si algo ha faltado es una estrategia común de todas las fuerzas vivas del país en torno a la defensa del Esequibo, que sí lo ha hecho Guyana. Yo creo que el gobierno no puede meter en una parcela el tema del Esequibo, no puede ser solo una élite política, económica, la que esté hablando del tema del Esequibo, excluyendo a otros sectores que son muy importantes, y creo que sí tiene que haber, y ahí le doy un punto a la declaración de María Corina, una estrategia común, consensuada de todos, y que todos esos espacios puedan contribuir en una misma estrategia, porque es la única forma para que realmente nosotros podamos ver algo de luz en esa reclamación del tema del Esequibo. Pero el referéndum, mira, al final, Pedro,
El referéndum consultivo es una figura que está en la Constitución, que no surte efectos jurídicos, no es vinculante. Y al final, mira, ahí cuando vemos la respuesta de Guyana, que está tan preocupada por el referéndum, entonces decimos, bueno, de algo va a servir, sirve para presionar, ¿va a ser eso determinante a los efectos de nuestra reclamación en la Corte Internacional? No. Sí. Que por cierto no se puede abandonar, no. Porque si bien nosotros podemos tener consideraciones en torno al no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, nosotros no podemos dejarlo. Abandonarlo así como si perder con un forfait. Así es, porque exactamente, si lo abandonas, eso no va a frenar la posibilidad de que ahí se produzca una decisión que surte efectos jurídicos sobre nuestra realidad territorial y que nos traiga problemas. Claro, y hay algo más. Fíjate que esto sí es un tema económico, y cuando digo que es ExxonMobil, porque sí, ellos tienen campos que están ya explotando y todo, y es son campos de petróleo que, bueno, como es casi procesado, una cosa, no es lo de ese pesado que tenemos en el Orinoco, esto es un petróleo buenísimo. No, hay una gran expectativa del mundo empresarial y de los países pues que hoy apoyan a Guyana justamente, bueno, es que si hasta Cuba apoya a Guyana, el CARICOM, los que vivieron de nosotros durante años apoyan a Guyana, y todos en parte es porque Guyana les pudiera proveer lo que Venezuela les dio durante tantos años, petróleo, gasolina, derivado del petróleo. Es decir, y eso, o sea, Guyana hoy es lo que fue Venezuela hace probablemente 100 años atrás. Sí. O sea, es la promesa, hay una gran expectativa en Pero ellos también tienen sus propios problemas, porque con Exxon le subieron la tarifa y Exxon se molestó. Tienen problemas también limítrofes con Surinam, tienen problemas porque no han podido desarrollar, porque hay una gran extensión de selva y es muy poco lo que han desarrollado físicamente. Entonces lo que se está explotando y es una salida de Venezuela para el Atlántico que es importantísimo que la peleemos. Porque a veces creemos que solamente el pedacito de tierra, la otra pata del elefante, y no es verdad. A nosotros una de las cosas que más nos interesa es la reclamación de la fachada atlántica, sí, la proyección marítima a partir de esa parte del territorio que nosotros reclamamos y que nos daría salida al Atlántico. Eso es algo que tenemos que cuidar, es decir, no solamente pensar en lo territorial y en los recursos minerales que son cuantiosos y que son muy importantes en el territorio Esequibo, sino nuestra salida al Atlántico a través de esa proyección marítima del territorio Esequibo. Ojalá, Pedro, que prive la sensatez, que haya un sentido de apertura, de amplitud por parte del gobierno. Todos son necesarios, no se puede partidizar ni parcelizar o parcelar pues el asunto del Esequibo, porque si queremos que sea algo que incorpore a todos los sectores del país, tiene que tener un sentido amplio. Tiene que haber una visión común, consensuada entre todos los actores. Hoy en un chat que está una cantidad de periodistas, gente, bueno, bien pensante, pusieron, ¿qué pasaría en Venezuela entonces si el 30 de noviembre no liberan a los presos estadounidenses o se incumple con la habilitación o no? Entonces una periodista muy divertida pone, bueno, nos quitan el CELE, que andan en ese rumor para arriba y para abajo. Eso no pasa el 30 de noviembre, al día siguiente será el 1 de diciembre. Y bueno, sancionados otra vez. No, mira, yo no creo, porque es un interés porque eso sería un grave error, es decir, volver a radicalizar el asunto. O sea, no estoy diciendo que se deje que el gobierno haga lo que le dé la gana, viole el acuerdo y ya lo que está hecho está. No, hay que presionar, pero por otras vías. Es decir, no la política de la presión, la política porque eso nunca ha funcionado. Cuando se han intentado las políticas de máxima presión, lo que generan es mayor cohesión del gobierno, mayor cohesión de los actores del gobierno y menores posibilidades para lograr un acuerdo. Entonces, tiene que haber sentido pues también estratégico. Eso del deadline del 30 de noviembre pareciera ser nocivo, por lo cual hay que llamar un poco también a la sensatez, presionar por otras vías, dar incentivos de otra naturaleza. Y bueno, y esperar, porque las cosas aquí se toman más tiempo de lo que quisiéramos ciertamente, pero hay momentos en los que nos sorprendemos de las cosas que pasan y que son positivas. Bueno, vamos a ver cómo termina el año. Julio, un placer tenerte aquí, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, Julio Cellini, abogado del UCAP, analista político, director de Law Consultancy, y ya regresamos con más para ustedes, Pensión y con todo el circuito éxitos. Una persona fallecida a causa de una enfermedad.